punto de vista, generar un mal precedente de impunidad frente a personas que han delinquido. Como siempre, Valdés, es un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Doctor, resulta ahora que el presidente Toledo, preso en Barbadillo, podría acogerse a una ley que le permitiría, dada su edad de 80 años, continuar su prisión en su domicilio, en su casa. ¿Esto puede ser posible? Bueno, lamentablemente sí. Pues el Congreso, este Congreso que está con un 2% de aprobación, en diciembre del año pasado ha aprobado una ley, la 32.181, en las cuales especifica claramente que modifica el artículo 22 del Código Procesal Penal en relación a lo que se refiere a la ejecución de la pena por mayoría de edad. ¿Y qué indica esta ley? Indica que las personas mayores de 80 años van a cumplir su pena con una detención domiciliaria. Esa ley, que lamentablemente está en vigencia, si bien es cierto, tiene un carácter humanitario, se le está dando una aplicación política. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el primero en acogerse es este señor expresidente Alejandro Toledo, quien ha sido sentenciado a 20 años de pena privativa efectiva por recibir coimas, es decir, dinero ilegal de Odebrecht. Y esto es un delito de corrupción. Y que esta ley ahora le permite, y que una vez aprobada por el Poder Judicial, porque en el momento de la sentencia aún no cumplía los 80 años, él lo ha cumplido en los días pasados, en el mes pasado, y su abogado, su defensa, ha acogido esa ley y ha presentado ante el Juzgado de Investigación de Garantías, de Preparatoria y de Garantías, que se realice la audiencia y que se defina que el señor Alejandro Toledo, a partir de que ordene el Poder Judicial, va a pasar ya no, digamos, su condena en un penal como corresponde y como estaba actualmente en Barbadillo, sino va a tener lamentablemente que pasar, hay que ser claro, lamentablemente ya va a pasar a una detención domiciliaria, es decir, en el domicilio que él consigne o certifique como suyo. Ahora, doctor, esta ley, usted que seguramente la ha leído digamos, de inicio a fin, con detalle, ¿no considera ninguna excepción? Efectivamente, Valdés, esta ley no hace distinción alguna, es decir, personas sentenciadas por corrupción, personas sentenciadas por homicidio, violación, terrorismo y otros van a ser beneficiados con esta ley que ha sido promulgada, bueno, aprobada por el Congreso y aprobada por el Ejecutivo, es decir, la señora Dina Boluarte, que no hace más, desde mi punto de vista, generar un mal precedente de impunidad frente a personas que han delinquido, se han aprovechado del erario nacional, se han enriquecido ilegalmente y que después, de buena forma, ya no van a estar en un penal, sino van a ir a su domicilio a cumplir esta pena. Tanto es así, Valdés, que en la sentencia que se ha dado en los días pasados, por ejemplo, con el señor Rómulo Peñaranda, que pertenecía a una empresa Alfa Cónsul y que fue sentenciado a 35 años de prisión efectiva por este delito de corrupción, en la propia sentencia, al tener este sentenciado más de 80 años, en la propia sentencia se ha ordenado que se va a ejecutar o se va a llevar a cabo con el arresto domiciliario por cumplir esta mayoría de 80 años, como esta ley 32.181 así lo especifica. Ahora, doctor, seguramente algún Congreso más digno, menos obsecuente y menos, digamos, que trabaje más con lo que el pueblo quiere, con el pueblo
necesita y no a espaldas como este Congreso, seguramente podrá cambiar esta ley en el futuro y ponerle algunas limitaciones, como por ejemplo la que usted ha mencionado, que no sea efectiva para corruptos, para violadores, para terroristas, para genocidas, para sicariato y para otros delitos más. Pero en el caso particular de Toledo, ya no va a haber retroactividad. O sea, Toledo tarde o temprano va a terminar en una casa purgando su condena. Así es, y beneficiándose con todos los dineros de la coima que ha recibido de Odebrecht. Y esto genera pues una sensación de impunidad en la ciudadanía, ¿no? Entonces, muy cierto lo que acaba de decir Valdés. Este Congreso delegitimado, y obviamente, hay que ser claro, con pocas excepciones, lamentablemente, pero en su gran mayoría, que tiene un 2% de aprobación, mediante esta ley está generando un mal precedente. Pero que puede ser cambiada, por supuesto que puede ser cambiada. Esperemos que el próximo Congreso, donde podría entrar gente más honrosa y más honorable, pueda cambiar esta ley porque se le está dando una mala utilización. Tanto es así, Valdés, que próximamente, lamentablemente, se acerca ya los beneficios que pudiera también invocar o solicitar Vladimiro Montesinos. Puede también solicitarlo en las próximas semanas Osman Borote. Pueden solicitarlo también personas involucradas en casos de corrupción de Odebrecht, que van a ser sentenciados en los próximos meses o semanas o años próximamente. Entonces, esto genera una sensación de impunidad. No. El mensaje que estamos mandando a la población es que una persona que tiene 80 años y que cometa un delito de corrupción, de coimas, como los expresidentes, en este caso de Alejandro Toledo, simplemente, si tienes más de 80 años, vas a ir a tu casa a cumplir lo que es la sentencia con una detención domiciliaria. Ahora, como esta ley es contraproducente. Como esta ley no contempla ninguna excepción, naturalmente va a ser una puerta abierta para que todo el mundo, toda persona que esté purgando condena y tenga 80 años, simplemente pida la aplicación de ella e inmediatamente el Poder Judicial va a tener que entregarle el beneficio que dice la propia ley. Ahora, hablando del expresidente Toledo, suponiendo que el Poder Judicial dispone que efectivamente él vaya a un domicilio a continuar su condena, ¿esto se hace con un grillete? ¿De qué manera se asegura que la persona que está purgando condena permanezca de verdad en ese domicilio? Porque todos sabemos que Alejandro Toledo es una persona muy poco dada a respetar la ley, a respetar las normas. ¿Qué seguridad tenemos que no lo vamos a ver en la tiendecita blanca tomando un Irish Coffee? ¿Qué seguridad tenemos de eso? O sea, ninguna. Ninguna seguridad, Valdés, ninguna seguridad, y eso lo sabe todo el país. El presidente Alejandro Toledo huyó del país y huyó de la justicia. Y fue a Estados Unidos a refugiarse y finalmente, después el Estado peruano tuvo que gastar miles, por qué no decir cientos de miles de dólares para poderlo extraditar. Y después de 7 años, si no me equivoco, fue extraditado a los Estados Unidos a nuestro país para ser juzgado. Fue juzgado, fue sentenciado a 20 años en la primera sentencia, todavía falta el caso de Coteva, y que ahora, a los pocos meses de cumplir esta condena, simplemente se va a su casa a gozar de todos los dineros robados y todas las coimas recibidas de Odebrecht. Y esto genera una sensación de impunidad en toda la población. Considero de que esta ley 32.181, que ha sido promulgada, o bueno, legislada por el Congreso de la República y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, no guarda relación frente al daño causado, a todas las coimas y al dinero mal habido de que estas personas todavía han obtenido y tienen en su poder este dinero mal habido.
Es decir, van a hacer uso y disfrute de ese dinero de las coimas. Y eso genera una sensación de impunidad en la población. Doctor, por otro lado, dejando el tema a Toledo, quería consultarle sobre el tema a Susana Villarán. El fiscal Vela Barba ha insistido al Poder Judicial para que dé inicio al juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán por el tema justamente corrupción con Odebrecht. ¿Qué detiene este proceso y por qué se siente como que hay digamos, una intención de dilatar su inicio? Sí, efectivamente, es muy cierto lo que sucede en el caso de la señora Susana Villarán, en el extremo de que es un proceso que ya debió haber empezado, al menos en el proceso de un juicio oral, y máxima aún cuando ella ha reconocido que habría recibido, de acuerdo a los medios de comunicación, esas coimas recibidas de esas empresas corruptas. Entonces, lo que ha sucedido, mi estimado Valdés, es que este Congreso ha aprobado una ley en la cual se puede impugnar lo que es el auto del juicio oral, es decir, o el control de acusación. Este mecanismo es nuevo, no existía anteriormente. Cuando ya estaba el tema listo para el proceso de iniciar un juicio oral, ya no había forma de detenerlo. Pero este Congreso, como vuelvo a mencionar, ha emitido y promulgado una ley para que las personas investigadas y procesadas por delitos de corrupción tengan la oportunidad de impugnar, finalmente dilatar aún más el proceso, y desde mi punto de vista, de eso se está valiendo la defensa de la señora Susana Villarán para poder dilatar aún más el tiempo. Esperemos que esto sea corto y esperemos, y la ciudadanía exige, que se inicie este proceso y que si el Poder Judicial encuentra responsable a la señora Susana Villarán de los hechos imputados, sea sentenciada como corresponde, y que en caso contrario sea pues, resuelta por el Poder Judicial de acuerdo a ley. Claro. Bien, doctor Rodríguez, le agradezco mucho su presencia en el programa. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero seguramente vamos a convocarlo en una nueva oportunidad para conversar sobre todo ello. Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar a sus órdenes. Muy buenas noches.